En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que por ese mismo Espíritu conozcamos el amor a la divina justicia y llenadnos para siempre de celestiales consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes y con tu espíritu. Hermanos, hoy es jueves 7 de enero, jueves del tiempo de Navidad. El Señor, en su infinita misericordia, nos sigue manifestando su amor. En su infinita misericordia nos sigue manifestando su providencia, su presencia real, verdadera, en nuestra vida, en esta vida que nos ha concedido, que nos ha confiado. Vida, hermanos, que es sostenida por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Vida que necesita ser alimentada con la palabra de Dios, pues no solo de pan vive el hombre. Abramos nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Primera lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículos 19 al 5 y 4. Queridos hijos, amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Además, Jesús nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, que ame también a su hermano. Todo el que cree que Jesús es el Mesías, ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre, ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos. Y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial del Salmo 71. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia al que es hijo de reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. De la opresión rescatará a los pobres, pues estima su vida muy valiosa. Por eso rogarán por él sin tregua y lo bendecirán a todas horas. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Que bendigan al Señor eternamente, y tanto como el sol viva su nombre. Que Él sea la bendición del mundo entero, y lo aclamen dichoso las naciones. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Capítulo 4, versículos 14 al 22. En aquel tiempo, impulsado por el Espíritu, Jesús volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas,
Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos, la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura. Así decía el Señor. Así nos lo dice hoy el Señor. Hermanos, la presencia de Dios en la vida del hombre no es para hacerlo más desgraciado, sino para que sea realmente feliz. Con Jesús se inicia un tiempo de gracia, en el que las cosas deben y pueden ser mejores. Dios está con nosotros. El Señor ha puesto su tienda en medio de su pueblo y ha venido, hermanos, no para juzgarnos, sino para levantarnos de la caída del pecado. El Señor no ha venido a condenarnos, sino a ofrecernos la salvación. La presencia de Dios en nuestra vida, hermanos, es para que realmente seamos felices, pues el Señor es la verdadera felicidad. Quien tiene a Dios en su corazón es un hombre feliz, es un hombre lleno de la gracia de Dios, que por tanto se sentirá pleno, nada le hará falta, pues quien tiene a Dios lo tiene todo. El Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha ungido. Así dice el Señor. Hermanos, Jesús se siente ungido por el Espíritu de Dios, impregnado por su fuerza. Por eso sus seguidores lo llamarán Cristo, es decir, ungido. Y por eso se llamarán ellos mismos cristianos. Para el evangelista San Lucas, es una contradicción llamarse cristianos y vivir sin ese Espíritu de Jesús. Lo mismo que para nuestro Padre Santísimo. ¿Cómo que somos cristianos y no tenemos el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, que nos lleva, hermanos, a amar al prójimo, amar a nuestro semejante? Ámense los unos a los otros como yo los he amado, dice el Señor. ¿Y cómo nos ha amado el Señor? ¿Cómo te ha amado el Señor? El Señor no se ha fijado en tu pecado. El Señor ha puesto su mirada en ti, en tu corazón. Somos sus hijos muy amados. Por tanto, hermanos, el Señor nos invita a que le amemos en nuestro prójimo, pues así lo dice la palabra de Dios en esa primera lectura que escuchamos. Quien dice que ama a Dios,
a quien no ve y no ama a su hermano, a quien sí ve, es un mentiroso. ¿Amamos a Dios? Bueno, hermanos, pues amarle entonces en el prójimo, en aquel que está haciendo las cosas mal, en aquel que no nos acepta, en aquel que nos rechaza, en aquel que es un intrigoso. Porque, hermanos, porque es hijo de Dios, porque es amado del Señor. El Señor todo lo pagará. El Señor te recompensará si tú amas a tu hermano. ¿Y cómo se ama, hermanos? Sin reservas, sin esperar nada a cambio de este ser a quien se le ama, sino esperar solo la recompensa del Señor. Hermanos, Jesús se siente ungido por el Espíritu de un Dios que se preocupa de los que sufren. Al cristiano verdaderamente espiritual, ungido por el Espíritu, se le encuentra lo mismo que a Jesús junto a los desvalidos, junto a los humillados, a los desplazados, a los señalados por la sociedad. El verdadero cristiano está ungido por el Espíritu Santo, se deja guiar por el Espíritu de Dios. Ora, intercede por sus enemigos, no les desea mal. Ora, intercede a tiempo y a destiempo por los enemigos de la iglesia, que también son hijos de Dios. Hermanos, el Señor me ha enviado para llevar a los pobres la buena nueva y anunciar la liberación a los cautivos, nos dice el Señor. Y hoy el Señor, con la gracia de su Santo Espíritu, nos recuerda que tú eres parte de ese cuerpo místico de Cristo Jesús. El Señor es la cabeza de la iglesia, su cuerpo místico. Tú, bautizado, formas parte muy importante de ese cuerpo místico. Así que el Padre te envía a los pobres para que les lleves la buena nueva. Y cuando llevamos la buena nueva a los pobres, cuando llevamos, hermanos, el Evangelio a los más necesitados, cuando estamos con ellos, cuando compartimos cuanto el Señor nos ha dado, la fe, la esperanza, la caridad. ¿Qué nos cuesta, hermanos? Orar por el necesitado, por el hermano enfermo, por quien la está pasando mal, por esos hijos que tiene con los vicios de alcohol, de droga. El Señor me ha enviado para llevar a los pobres la buena nueva y anunciar la liberación a los cautivos. ¿Cómo anunciamos esa liberación a los cautivos? ¿Cómo dejamos al Señor que anuncie esa liberación a los cautivos? Hermanos, cuando no nos resistimos a la gracia de Dios, cuando permitimos que el Señor nos utilice como Él quiera, como a Él le parezca bien, visitando al enfermo, vistiendo al desnudo, visitando al encarcelado, dando de comer al pobre, de beber al sediento, dando posada al forastero, llevando a cabo las obras de la misericordia. De esta manera, hermanos, permitimos que el Señor lleve a los pobres la buena nueva, anuncie la liberación a los cautivos, obre grandemente en su pueblo. Ya decía
San Agustín, el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. El Señor te necesita para salvarte. El Señor te necesita para ayudar, para salvar al que hoy está oprimido, al que hoy está esclavizado, al que hoy lleva una vida vacía, sin la gracia de Dios. El Señor te necesita. El Señor nos necesita. Permitamos, hermanos, que el Señor siga obrando en nuestra vida, que el Señor entre a nuestros corazones, para que ya no vivamos nosotros, sino Cristo en nosotros, para que el Señor conceda a su pueblo, a sus hijos, cuanto más necesitan, cuanto más conviene a su alma, y mucho concederá el Señor por tu intercesión. Si tú le prestas al Señor tus manos, tus pies, tus ojos, tus oídos, cada uno de tus sentidos, cada uno de los miembros de las extremidades de tu cuerpo mismo, tu alma, tu corazón. El Señor grandemente te lo pagará, pues para Dios, hermanos, nada es imposible y el Señor no se deja ganar en generosidad. El que ama a Dios, que ame también a su hermano y que espere solo la recompensa del Señor. El Señor es nuestra recompensa. Nuestra recompensa es la salvación. Dios es nuestra salvación. Que así sea. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios que es todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, presente, ausente, sus enfermos, sus trabajos, sus proyectos de vida, y les acompañe siempre. Fiat, fiat, fiat.